fuente de vida. Ya es tiempo, mis hermanos, despertemos de fatal y largos sueños, despertemos y llevar a todas las criaturas el mensaje de la luz de salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo le será? En su vida son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Su viña hoy. Yo iré, yo iré, yo a la luz les llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo les seré. En su viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. A toda raza, lengua y pueblo prediquemos el mensaje del Señor. Anunciemos al predicar el evangelio por doquiera. El fin vendrá y Jesucristo volverá. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz les llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo les será? En su vida son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Su vida hoy. Yo iré, oiga, la luz les llevaré. Yo iré, yo testigo les seré. En su viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. La Iglesia Evangélica Misionera Fuente de Vida y la Juventud Vencedores por la Fe, se nos es un grato privilegio presentar el tema El Poder del Evangelio. Y la juventud les saluda con un Dios le bendiga. Introducción. En el año 15 del imperio de Tiberio, César siendo el gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia Tranconite, y Licianías tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región, continúa al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, en preparar el camino del Señor, enderezad vuestras sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y le verá toda carne la salvación de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 6. Esta etapa abarca un periodo de 35 años aproximadamente y inicia con un anuncio del templo de Dios.
Lucas capítulo 1, versículo 11 al 20 y termina con la sección del Hijo de Dios. Lucas capítulo 21 al 51 y termina con la sección de Dios. Juan 1:14. El hombre creado a la imagen de Dios sería derrotado por Satanás en un bello jardín. Génesis 2 al 8. Pero el Dios en forma humana derrota completamente a Satanás en el desierto estéril. Mateo 4 al 1. Con razón leemos en su primer versículo de su carta a los creyentes en Roma que Pablo les presentó el poder del Evangelio de Dios. Vamos a descubrir esta expresión tan importante para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Amén. La juventud con el desarrollo del tema. El Evangelio es poder. En la carta a los romanos existe un pasaje de lo cual Pablo explica la importancia del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es poderoso porque es poder de Dios. Poder es una traducción de dunamis, palabra griega de lo cual se libera el término dinamita. En el castellano moderno es la raíz de la palabra dinamita, puesto pues que el Evangelio es la fuerza de Dios y no se necesita de otra energía adicional, si una nueva concordancia de fuerte dunamis significa poder, movimiento, potencia, generador y capacidad de producir cambios. Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, para el judío primeramente y también para el griego, porque en el Evangelio la fuerza de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:12-17. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando a mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmos 27:1-4. Isaías 63:1.
¿quién es este que viene de donde vosotras con vestidos rojos? Este hermoso su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. Juan capítulo 1, versículos 1 al 12. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Al fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, aquella luz a todo hombre venía a este mundo. Arroba y siga, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera cual alumbra a todo hombre vendría a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre. Te alabamos y te glorificamos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, hijos de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 53:5. Levanta, Isaías 9:6-7. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, y sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías enseñó que el Salvador sería despreciado y desechado, herido y afligido, que él llevaría nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Amén. Mateo 18:22 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando distante la barca y a su padre, le siguieron. Estos 12 discípulos, antes de conocer a Jesucristo, eran gente ordinaria y simple, siendo la mayoría pescadores, pero sin saber que el momento que se encontrarían con Jesús, sus vidas serían cambiadas y por medio de ellos el evangelio se esparciría por todo el mundo. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las palabras que algunos discípulos escribieron a las iglesias que fundaron entrarían en el canon bíblico y ahora forman parte del fundamento del evangelio. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:1-3. También encontramos en la Santa Escritura un centurión oficial del ejército romano y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo este: ve y va. Y el otro: ve y viene. Y el siervo hace esto y lo hace. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:6-10. Amén. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaron las olas a la barca, de tal manera que ella se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento, hizo gran bonanza. Marcos 4:36-79. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:47-51. Jesús enseña que el maná que Dios proporcionó a su pueblo luego del éxodo de Egipto no era del cielo. Aunque el Padre Celestial fue quien proveyó el maná, este no ofrece vida eterna. Sin embargo, Cristo afirma que Él es el verdadero pan del cielo que da vida eterna. Amén. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, reinarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:11-12. Esta palabra también aparece en el Salmo 107, con alusiones a Isaías 49:1 e Isaías 59:19 y en Malaquías 1:11. Aquí Cristo se refiere a los gentiles, ganados por la predicación del evangelio por todo el mundo, que culminará en el recogimiento final cuando regrese Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Muchos de sus discípulos
discípulos dijeron: dinos esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subirse a donde estaba primero, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Amén. Todo aquel que no ha conocido a Jesús está bajo el dominio del diablo y es esclavo de él por causa del pecado. Los fariseos, aunque eran maestros de la ley, ellos eran esclavos del pecado, y la única forma de liberarlos es por medio del poder del Evangelio. Juan 8:31-38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no es para vosotros. Yo hago lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que veis cerca de vuestro Padre. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 39 hasta 43, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creas verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Encontramos la historia de una familia muy amada por Jesús, y vemos que Jesús le recuerda a Marta sobre su promesa anterior. Sin duda, Marta expresó su confianza cuando Jesús dio permiso para que abrieran la tumba. Ella vio la gloria de Dios cuando Jesús resucitó a su hermano. Allí vemos la evidencia de los milagros y el poder de Dios. Amén. En el libro de Lucas 10:1 hasta 3 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad en lugar a donde él había de ir, y le decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. La misión depende de vosotros. Los discípulos van sin dinero, sin provisión, sin nada, confiando pura y solamente en Dios. En el servicio del Señor, tanto en abundancia como en escasez, la receptividad como el rechazo, son usados por Dios para ayudarnos a ser mejores discípulos. En este tiempo, estos 70 enviados aprenden a depender de Dios y su provisión, y comparten el poder del Evangelio de Dios. Amén. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si hace una fuera yo os predicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora yo os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie ve al Padre sino por mí. Juan 14:11. Por tanto, nosotros también, teniendo enderezado
Gloria al Señor. Presos de pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. El cual por gozo. Alabado sea Dios. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alábelo. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio hoy se cumplió de noche de mi bautizo por el Padre. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el que se viere unido espiritualmente diciendo, Señor, restaurará el reino a Israel en este tiempo, y les digo, no os toca a vosotros saber. Los impulsos audaces a renunciar en su solo potestad. De que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios, en poco tiempo se cumplirá esta profecía, como se refiere en el día de Pentecostés, como registro muchos. Amén. Amén. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pedirían para que no fueran a los judíos, pero mi reino no está aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿rey de tu origen? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para testimoniar la verdad. Pero aquel que es la verdad, oye mi voz. Juan 18, 36, 37, amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia nos describe la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz. Pagó el precio de la humanidad a causa del pecado, trayendo reconciliación entre Dios y el hombre a través del Evangelio, resucitando a Cristo con poder y gloria, comisionando a sus discípulos, dándole mandamiento y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, porque echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los que pondrán sus manos y sanarán, y el nombre de Cristo fue recibida arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16, 17 al 20. Amén. Este es el discípulo que da testimonio de esta cosa. Sabemos que su testimonio es verdadero y él también otra muchas cosas. Y se entregaran una por una. Pienso ni aún en el mundo cabía los libros que sabían. Juan 21, 24, 25. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. He aquí se pusieron juntos ellos dos varones galileos, los cuales que dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como las habías visto ir al cielo. Hechos 1:8 hasta el 11. Así con el mismo poder ascendió a los cielos, con poder y gloria descenderá de los cielos. Amén. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevían a los... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que a la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos oirán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, hasta que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, verso 14 capítulo, amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia que querían ser salvos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta de la iglesia, que se llama La Hermosa. Para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. Pedro importa el poder y Juan traía la revelación, porque el evangelio es revelación y también poder. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 33 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La abundante gracia era sobre todos ellos. El poder revelado en los hechos es estupendo, formidable, ilimitado el poder que creó Dios en el universo, el poder de Dios mismo, como este visible a través del Espíritu Santo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, le dijo Cristo a su joven iglesia, que continuaba día a día con la fuerza de este poder, y la manifiesta en cada uno de los que creían en el Evangelio. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces viendo a Pedro y a Juan, que tenían el denuedo, ¡aleluya! Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya!
sabiendo que eran hombres del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían andado con Jesús, y viendo al hombre que estaba en pie, que había sido sanado. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria ha sido en toda Jerusalén y no lo podemos negar, para que no hablasen, y sin embargo, gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, les amenazaban y les amedrentaban para que no hablasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: de cierto os digo, gloria a Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir ni oír lo que hemos visto. Amén. El sabio consejo de Gamaliel se convierte en una profecía que se ha cumplido a lo largo de la era de la iglesia, a medida que el mensaje del evangelio con poder se propaga sin que lo puedan detener. Gloria a Dios. Y estaba lleno de gracia y de poder. Bendito Dios. Estaba lleno de gracia y poder, y hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron una de las sinagogas de los libertos, de los Cirenes, de Cilicia y de Alejandría, y Asla disputando contra Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu de que hablaba. Esteban relata la historia de Israel y menciona a Moisés como prototipo de Cristo, y testifica de la apostasía de Israel, y vi a Jesús a la diestra de Dios, y rechazan el testimonio de Esteban y le apedrearon hasta matarlo. Hechos capítulo 8, versículo 1-2. Y Saulo consentía en su muerte, en aquel hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, y salvó los apóstoles, y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Amén. Entonces Saulo asolaba la iglesia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente los milagros que hacían de grandes enfermedades, y de espíritus eran libertados por el poder. Y un Simón el mago, que ejercía la hechicería, viendo el poder de Dios en Felipe, creyó en el evangelio. Había gozo en aquella ciudad, pero cuando creyeron que Felipe les anunciaba el evangelio del reino de Dios y del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en la ciudad de Samaria habían recibido la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales vinieron a orar por ellos, y al poner las manos recibieron el poder del Espíritu Santo.
Y Simón el mago, viendo este poder, quiso comprarlo con dinero, pero le dijo: tu dinero perezca juntamente contigo, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. Felipe fue traspuesto por el Espíritu, va y le anuncia el Evangelio a un eunuco de Etiopía, del continente africano, y así con poder se expandía el Evangelio. Hechos capítulo 8, amén. Pedro recibe una profecía directa de parte de Dios sobre ciertos hombres que había enviado Cornelio. Estos se cumplen los eventos de Hechos, capítulo 10, versículo 21 al 23. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todo lo que oían el discurso, porque los oían hablar en otras lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Y los gentiles reciben el Evangelio con alegría. Pedro da el discurso a la iglesia de Jerusalén de la manera que Dios había enviado por medio de Cornelio para que le fuese anunciado el Evangelio. Los nuevos creyentes en Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 12, versículo 19 al 26. Pedro es encarcelado y Jacobo, hermano de Juan, es decapitado. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Pedro es sacado de la cárcel por el ángel del Señor y le dijo: ciñete y ata las sandalias, y lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y pensó Pedro que era una misión. Hechos capítulo 12, versículos 7 y 9. Y un día Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en su tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le dio, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comida de gusanos, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Pablo son escogidos, ministrando esto al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 2, 3. Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y seré salvo, tú y tu casa. Hechos 16, 25, 31. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 2. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 8. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también
Lo gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences dar testimonio a nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa en las aficiones del Evangelio según el poder de Dios. Segundo Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 9. Y Jesús le dijo que ninguno poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9 versículo 62. Pero nosotros no somos de los que retrocesan para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hebreos capítulo 10 versículo 39. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Amén. Pues vuestro evangelio no solo ha llegado en vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como puedes saber, fuimos el clamor de vosotros como nosotros. Primero Tesalonicenses 1:5. Así pues, vosotros como colaboradores suyos os exhortamos a no recibir el vano de la gracia de Dios, porque dice: en el tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he sostenido, en el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No demos a nadie en ninguna ocasión de tu precio, para que vuestro ministerio no sea cuidado. Y segundo de Corintios 6 del 1 a 3. Y segundo de Corintios 6 del 1 a 3. Estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación de palabras persuasivas de humana sabiduría, y sino para demostrar el Espíritu Santo y el poder, para que vuestra fe no esté fundada, de la sabiduría de los hombres, y sino del poder de Dios. Y primero de Corintios a mi 3 a 5. Amén. Volvieron a sepultar con gozo diciendo: Señor, aún los demonios no se sueltan en tu nombre. Y le dijo: yo veo hoy a Satanás caer del cielo como nada. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el fuerza del enemigo en palabras de carnaval. Pero no os olvidéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Capítulo 2, versículo 17 al 20. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados,
a pedir de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de todas partes de dos filos. Los coyunturos y los cuadros que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Amén. Para nos advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y juegas y finezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los sentimientos del mundo, y no según Cristo, Colosenses 2:8. Porque gran tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se montarán maestros, conforme a su propia concupiscencia, se apartarán de la verdad, del odio y se volverán a las fábulas. Pero tú, si sobrió en todo, soporta las aflicciones, a sobra de mi amistad, cumple tu ministerio. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 hasta el 5. Amén. Conclusión. El poder del Evangelio está por encima de cualquier otro poder. No hay poder alguno que se pueda comparar al poder del Evangelio. Es inigualable e incomparable. Es un poder que no se puede comparar con nada de este mundo. Sobre el poder económico, político, social, religioso, militar y satánico. Y entre otros está el poder del Evangelio de Cristo. Después de haber estudiado esta palabra, concluimos que el Evangelio no es religión, filosofía, leyenda, historia, inventos humanos, opio de los pueblos, sino poder de Dios, poder de los cielos, poder de los altos, basados en Romanos, Corintios, Hechos y los 4 evangelios. Y tiempo nos haría falta de poder hablar y explicar sobre este evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y necesitaré los entendimientos de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues yo que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente compañeros y para los gentiles locura, no por los llamados, así como judíos como griegos. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 al 24. Por tanto, no nos avergoncemos de dar testimonio al que dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Lucas capítulo 9 versículo 26. He peleado la buena batalla. Pero además me está esperando la corona de justicia, la cual el Señor fue justo, me dará en aquel día y no será la misma. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 al 8. Amén. La juventud vencedores por la fe de la Iglesia Evangélica Misionera Fuente de Vida, donde pastorea nuestro querido pastor Ken Hilaria, ha presentado el tema titulado El poder del Evangelio, y los jóvenes se despiden con un fuerte ¡Gloria a Dios!